para estos 7. Acá vuelve. Entonces vamos a tener lo siguiente. La barrera de filtración. ¿Quién forma la barrera de filtración? Esta estructura que estoy poniendo por acá. Arteriola aferente. Acuérdate que la aferente es la que llega y la que sale es la arteriola eferente. ¿Qué está en el medio? El glomérulo G, ¿verdad? ¿Y qué son los glomérulos? ¿Qué es el glomérulo? Un conjunto de capilares ¿de qué tipo? Fenestrados. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la barrera de filtración? Uno, lo primero con lo que se va a encontrar la sangre, el plasma, cuando llega, es las paredes de los vasos sanguíneos, o sea, las paredes de los capilares glomerulares. Entonces, el primer componente de la barrera de filtración, ¿cuál sería? El glomérulo en sí mismo, los capilares glomerulares, ¿ya? O sea, el endotelio. ¿Qué tipo de capilares son, hemos dicho? Fenestrados. Fenestrados. Capilares fenestrados. Y como son fenestrados, ¿qué significa que sean fenestrados? Son discontinuos. Que tienen espacios intercelulares más amplios, ¿no? No como los continuos que está como huequito. Como imaginémonos que esto de acá es un vaso, ustedes son las células endoteliales, los espacios que hay entre ellos serían las fenestraciones. Esas fenestraciones o poros permiten el paso de determinadas sustancias, pero algunas no. Entonces, ¿qué sustancias van a poder pasar a través de ellas? Por ejemplo, estos capilares fenestrados son permeables. Ya sabes que permeabilidad significa que lo deja pasar. Permeables al agua principalmente, y también son permeables a solutos, pero solutos pequeños, o sea, de bajo peso molecular y tamaño, como por ejemplo la glucosa, la urea, la creatinina, los aminoácidos. Como son solutos pequeños, pueden pasar a través de sus fenestraciones. ¿Qué no va a pasar? Los eritrocitos, por eso no es normal que haya sangre en la orina, porque son células grandes, no pueden pasar a través de ellos. Las proteínas también suelen ser grandes, tampoco van a pasar por ahí. ¿Se entiende? Entonces van a ir discriminando qué sustancias van a pasar o no. Pero no es la única capa, porque habrían sustancias que sí pasarían. Supongamos proteínas pequeñas como la albúmina, que no es tan grande, podría pasar a través de esas estructuras. Entonces la siguiente capa viene a ser la membrana basal. Membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular es un conjunto de fibras de tejido conectivo, ¿ya? Que son ricas en glucoproteínas. Estas glucoproteínas tienen carga negativa, con carga negativa. Ya también tienen colágeno tipo 4, también tienen fibronectina. Fibronectina. También tienen laminina y buenas escuelas. Por si acaso, la mutación del colágeno 4 forma algo llamado síndrome de Alport. Investígalo ya y te pregunto la próxima clase. ¿Ya? El síndrome de Alport, ¿qué es? Pues bueno, causa problemas renales, obviamente, pero es por mutación de acá del colágeno 4. Entonces, te había mencionado que las proteínas se comportan como aniones o cationes. Aniones, o sea, como si tuvieran carga negativa. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces, como estas glicoproteínas tienen carga negativa, ¿qué van a hacer con las proteínas que vienen con el plasma? Lo va a repeler. Las repelen. Entonces viene una proteína que viene con el plasma, como tiene carga negativa, se choca con otra negativa y rebota. Entonces, ¿forma parte de la filtración? No, porque son repelidas por esas glicoproteínas de la membrana basal. ¿Ya? Entonces acá repelen a las proteínas. Repelen a las proteínas. ¿Ya? Luego tenemos, por último, los podocitos. Los podocitos no son otra cosa que las células, ¿ya? Las células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Recuerda que la cápsula de Bowman tiene su capa parietal, pero luego se dobla internamente y va a cubrir al glomérulo. Esas células que lo cubren se llaman podocitos. Los podocitos son células que tienen prolongaciones citoplasmáticos de tipo estrellado.
Es O sea, un como podocito una más o menos dendrítica, así. ¿no era? Similar. Similar a una dendrítica. En forma. Entonces vamos a hacer de cuenta que es un podocito. Por acá hay otro podocito. Sí. ¿Por qué se vamos a tocar? Otro podocito. Entonces, ¿qué hacen los podocitos? Los podocitos abrazan a los capilares. Por acá tenemos un capilar. ¿Ya? Entonces los podocitos están ahí. Imagínense que los pasadizos de acá son los capilares, ¿ya? Y ustedes son los podocitos. Entonces están ahí cubriendo los espacios que hay que dejan entre ustedes. Imagínense que todos se toman de las manos. Están sujetos, ¿verdad? Pero al tomarse de las manos dejan un espacio entre sus manos. Dame la mano. Ya, este espacio que ves acá es el poro que dejan los podocitos. Esos poros tienen un tamaño que miden entre 40 y 140 angstrom. Significa que las sustancias que sean más pequeñas que 40 angstrom van a pasar por ahí. Las que sean más grandes que 140 no pasan por ahí. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces los podocitos son estructuras, son células que cubren los capilares y tienen prolongaciones citoplasmáticas que forman diafragmas, así se les llama, así lo vas a leer en tu libro de fisiología preferido. Diafragmas. Estos diafragmas son estos agujeros que ves acá. Ya, que como ves tienen estas medidas. ¿Ya? Bien, para terminar este punto, las fuerzas de Starling. Me cago en diablo. Mi trauma. Bien, en las fuerzas de Starling tú habías aprendido pues que, por ejemplo, si tú tienes un vaso sanguíneo por acá, ese vaso sanguíneo pasaban dos cosas, o que el líquido salía, a eso se le llama filtración, o que el líquido Palanca. entraba y eso se le Para que no llama se quede. la absorción. Ya, acá que nos interesa, no estamos hablando de los túbulos todavía, solo estamos hablando del promedio. Nos interesa la filtración, esto de acá. Entonces, eso está determinado por las fuerzas de Starling. ¿Quiénes participan ahí? La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática, en este caso no del intersticio, sino de la cápsula de Bowman, y la presión oncótica capilar. ¿Habrá presión oncótica de la cápsula de Bowman? ¿Sí o no? En condiciones normales. ¿Habrá presión oncótica de la cápsula de Bowman? No, porque tiene que entrar líquido. Entonces lo vamos a escribir por acá. Recuerda que el ultrafiltrado viene en este Claro, sentido, pues. ¿no? No pueden. Este es el No pueden ultrafiltrado. entrar las proteínas, pues no pueden. Por eso, pues. Por ¿El eso. ultrafiltrado de dónde viene? Del flujo plasmático Ah, renal. no, sí, sí. Porque El el flujo vaso está plasmático saliendo. renal depende del flujo sanguíneo renal. ¿Qué porcentaje del flujo plasmático renal se formaba al ultrafiltrado? 20. 20%. Ya. Entonces, ¿el ultrafiltrado tiene proteínas? No. Entonces aquí no hay proteínas. Si no hay proteínas en el ultrafiltrado, ¿hay presión oncótica del ultrafiltrado? No hay Es lo que te he presión dicho oncótica del primero, pues. ultrafiltrado en Y luego situaciones segundo que has fisiológicas. dicho. Y eso es mejor Del porque vaso, la fórmula sí. se reduce y vas a decir que la filtración va a ser igual a ¿qué? A la presión hidrostática capilar, ¿no? A la presión dentro de los capilares, menos la presión hidrostática ¿de quién? ¿Quién está por fuera? ¿Aquí hay, ¿qué hay acá? El ultrafiltrado. Ultrafiltrado. ¿Qué es el ultrafiltrado básicamente? Líquido. Entonces ejerce una fuerza que está a favor o en contra. No, en favor. En contra, porque el agua que está del capilar quiere salir y el agua que ya está afuera quiere regresar. Entonces están en contra. La filtración va a depender de la hidrostática del capilar que está tratando de salir, pero debe restar la hidrostática del espacio de Bowman. ¿Se entiende?
porque esa quiere salir, hidrostática de la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica de el capilar. ¿Por qué no considero la presión oncótica de la cápsula de Bowman? No hay. Porque no hay proteínas. Esta X significa que no hay proteínas. Y así queda la, ¿no? Y estrictamente pues deberíamos agregarle acá el coeficiente de filtración, ¿no? Que para efectos comunes suele ser 1, ¿no? Ponemos así, filtración. Y ya tienes. Eso mañana se lo Ejemplo. va a preguntar el profe. Tenemos por acá un capilar, ¿ya? Es un capilar glomerular. Y acá estaría el espacio de, este sería el capilar, y este sería el espacio de Bowman. Bien, para formar el filtrado entonces, por decir, la presión hidrostática dentro del capilar está tratando de empujar hacia afuera. Es una fuerza positiva, más presión hidrostática capilar, que más o menos en promedio está alrededor de 45 milímetros de mercurio. Bien, ahora, ¿cuál está en contra? La presión hidrostática de la cápsula o del espacio de Bowman. ¿Esa más o menos cuánto ¿Qué es? dice ahí 45 de mercurio? ¿Dónde? Más o menos. En realidad, no es que sea, por si acaso, no es que sea negativa, ¿ah? No hay presiones, no se habla de presiones negativas, o sea, eso es didáctico. Si sino no va que para otro lado. Le ponemos menos porque se opone a la filtración, pero no es que sea una presión negativa per se. ¿Ya? Entonces, acá sería menos 10, que está en contra. La tercera vez en mi vida. ¿Cuál más está en escucho contra? esa palabra. Yo te dije La presión Ah, no, yo le dije, me voy a presión descansar. oncótica del capilar. Entonces, ese está por acá, presión oncótica capilar. Por sí solo. Esa presión oncótica capilar va a estar en contra. ¿Cuánto es más o menos? ¿Cuánto le ponen en el Constanzo? Ustedes que son hinchas de ese libro, de ahí no pagan. Gaiton. Ya se cambió de bando. ¿Cuánto le ponen? Muro. Ponele 20. Ese es en anatomía, pues. Anatomía es Entonces, Macmillan y haciendo las Netter. sumas y restas, Porque- acá va a haber filtración o reabsorción. Reabsorción. 45 menos 10 menos Filtración. 20, ¿cuánto me sale al final? Filtración. 15. Entonces significa que el resultado final será filtración. Filtración porque queda más 15 milímetros de mercurio. Y Oye, esta es ¿ya? la fuerza que impulsa el ultrafiltrado. Bien. Ahora, ¿quieres ir un poco más allá? Más allá del Constanzo. Contado. Vamos a imaginar ahora lo siguiente. Este es el capilar. Por acá entró la sangre. En la primer tramo del capilar, ¿qué va a ocurrir? Filtración. ¿Por qué? Porque acá la presión hidrostática, cuando recibe ingreso, por ejemplo, sigue presión hidrostática del capilar 45. La presión que está en contra, ya dijimos que es menos 10. Esto es de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y la presión oncótica también está en contra. Presión oncótica del capilar menos 20. ¿Qué? Despiértame 15 Ya, eso es el ejemplo que te acabo de poner acá. ¿No son míos? Ahora, pregunta, a medida que la sangre sigue avanzando, ¿no? Sigue por Anda, mi acá la hermano. sangre, Hoy tenemos que dar sangre hoy día. sangre. No sé si ¿La me va a presión dejar. hidrostática No trae cambiaría? mi DNI. ¿Qué? No trae mi DNI, creo. Más rápido. No va a cambiar Pero la te presión vuelves igual, pues. hidrostática porque se mantiene constante, porque el No líquido sonar, que está entonces. acá se contrarresta No con el sonar. que está por dentro. No sé Pero por la qué me concentración dejan de las proteínas Yo no sé si cambia. estoy enfermo o es una alergia. No. ¿Qué pasa con la concentración de las Mierda. proteínas a medida que el líquido Yo- avanza por el capilar? yo- ¿Sube o baja? Búscate uno entonces. pues. Sube o baja la concentración de las proteínas conforme va avanzando Marcha dentro del no capilar. quiero. Sube o Me baja. duele. Entonces, cuando tengas esa duda, tienes que razonarlo, no lo champees. Di lo siguiente. Y a ver, ya me están preguntando por la concentración. Para hablar de una concentración, tengo que saber si hay más o menos líquido circundante. Revisa el profe. A medida que la proteína avanza, la proteína sale. No, entonces se Lo pierde borró. proteína. No, pero ¿qué Lo perdió? borró. Ahora va a ser ¿Qué, seco. qué sí salió? Con fe llevo 15, Hemos dicho que hay 16. filtración, o sea, sale. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que No, sale? sí, ¿La sí, proteína sí. o el agua? El agua. Bettina no Sale dijo que agua, no, pero lo las promedio, proteínas sí, güey, va. se siguen quedando. Lo último
¿Qué pasa si voy perdiendo agua y la proteína se queda? ¿Qué va a pasar La con cosa su es que te vas a ir concentración? un punto. Aumenta. Entonces, a medida que la sangre aumenta, ¿Qué la con tal de llegar a concentración 15 de las feliz? proteínas 16? aumenta. Si la concentración de las Madre mía, proteínas esto me está dando va aumentando progresivamente, ¿qué pasará con su presión capilar? Ahora bien. ¿Aumenta o disminuye? No, disminuye. Disminuye. Mientras más concentración de proteínas haya. ¿Qué pasaría con la presión capilar de las proteínas? Ah, aumenta. Va también a aumentar. Aumenta también la presión oncótica capilar. En algún momento la presión oncótica capilar va a llegar a ser, por ejemplo, 35. En ese momento, si tú haces las sumas y restas, ¿cuánto te va a dar? 45 menos 10, 35. Menos 35, 0. Y en ese momento, ¿qué va a haber? Filtración o Equilibrio. reabsorción. Nada, ahí se termina y sale del capilar. Pero Ya. como- Mierda, fotazo, fotazo. Toma, toma, toma. Ya. Uy, ¿quieres que...? ¿Cómo?